Sí, buenas tardes. Es un gusto para mí, Pia, del ingeniero Salvador Enrique Morales, quien nos, nos va a vertir su experiencia en el tema de la importancia de la propiedad intelectual en la empresa y en la academia. Mi nombre es Angélica Núñez y presido este comité de la protección de la propiedad intelectual en del IMIC. Asimismo, también nos acompaña dentro del comité el ingeniero Raúl Tafoya, el ingeniero Víctor Garrido y el ingeniero Alejandro Zanelli. Parte de este comité también es el ingeniero Salvador Enrique Morales, que, lo, que lo voy a introducir. Es su currículum. El ingeniero, él es ingeniero químico egresado de la Tecnológica de México, con estudios de posgrado en Administración de Operaciones y Habilidades Gerenciales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y diplomado en Desarrollo Directivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participante en diversos cursos y seminarios relacionados con transferencia de tecnología, protección, gestión y defensa de derechos de la propiedad industrial. Área de la propiedad industrial, realizando diversas actividades, incluyendo la consultoría a inventores, negociación y elaboración de contratos de transferencia, estudios de patente, análisis de patentabilidad, de invasión de libertad de uso, inteligencia y vigilancia tecnológica, además de gestión de solicitudes en México y el extranjero, para diversas firmas especializadas en el ramo en México. Es autor de artículos para diferentes revistas y sitios especializados y ha participado como ponente sobre diversos temas relacionados con la materia para variados foros en México y en el extranjero. En algunos casos, acudiendo como invitado por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Algunas de sus publicaciones han sido consideradas como notas, referencias y exposiciones y exposición de motivos para iniciativas de reforma y adición de disposiciones para la entonces Ley de la Propiedad Industrial. Algunas de sus publicaciones han sido considerados, ha redactado y gestionado múltiples solicitudes de patente presentadas en México y en el extranjero, así como ante el Tratado de Cooperación de Materia de Patente. Actualmente directivo de la Licensing Executive Society y ha sido miembro de asociaciones tales como la Asociación Farmacéutica Mexicana y el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, desempeñando en su sección México Centro los cargos de director en 2003 y tesorero en 2005, y donde actualmente pertenece al Comité Nacional de la Propiedad Industrial. Desde el año 2010 y por 10 años se ha desempeñado como coordinador de propiedad intelectual de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinador de la propiedad intelectual de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica. A cargo de la gestión de solicitudes y registros de propiedad intelectual de la Universidad Nacional Autónoma de México. En dichas coordinacionado solicitudes de registro de diferentes figuras jurídicas, registros en México y en el extranjero. Salvador Enrique Morales. Perdón, Hola, creo que no sé si me están escuchando o se volvió sí, a perder comunicación.
Me oye un poco cortado o bastante Hola, cortado, pero bueno, creo que sí te alcanzamos a escuchar la mayor parte. ¿sí me escucharon o no me escucharon? Yo No te estaba hablando preocupes, aquí, Angie. Se escuchó un pero poquito no sé si, cortado. si, si se está escuchando. Sí se escucha un poco cortado nada más, pero sí se escucha. eh, bueno, se escuchó un poquito cortado, Angie, pero de todas maneras, muchísimas gracias por la invitación del instituto. Bueno, esta invitación mediada por Angélica y apoyada ahorita por Juan. Muchas gracias, muy amables, y gracias por la consideración e invitación a un instituto al que le tengo un especial cariño por pertenecer desde etapas estudiantiles a IMIC. Muchas gracias. Entonces, ya comenzamos, si les parece bien. Juan, Sí, adelante. gracias. Bien, para entrar de manera general al tema, bueno, la importancia de la propiedad industrial o intelectual de manera más amplia. A los que nos dedicamos a esto, pues es muy evidente, y el tratar de transmitirla luego es donde resulta un poquito más complejo. Pero bueno, hoy en día es bien sabido que la competitividad de las empresas depende del desarrollo de las tecnologías propietarias y de la integración de dicha tecnología en productos tecnológicos que son comercializables y que finalmente lleguen a poderse etiquetar como innovadores. En nuestro país, desde la década de los 90, desde mediados de la década de los 90, en México se ha destinado un esfuerzo grande a la construcción de un sistema robusto en materia de propiedad intelectual que logre estimular la innovación y la creatividad a través de una protección efectiva y robusta, legal, pues de las creaciones que surgen a partir del quehacer de las empresas o de la academia como tal. Entonces, para muchos de nosotros son de sobra conocidos los efectos positivos de un sistema confiable en materia de creaciones industriales, de signos distintivos o de derechos autorales, que al final logra atraer la inversión extranjera y al mismo tiempo brinda a nosotros como nacionales una ruta segura para la obtención de un registro o procedimientos para llegar a combatir la competencia desleal o herramientas que motiven la transferencia tecnológica. Eh, el momento actual, ya vamos saliendo de este momento, que fue un momento muy difícil, que por un lado la pandemia logra perjudicar o logra desfasar muchísimas decisiones a nivel empresarial, y que bueno, poco a poco serán o tendrán salida o serán detonadas a partir de la búsqueda de protección ante el INPI, ante el autor o incluso ante el SNICS. Y bueno, que dichas instituciones inevitablemente, y lo estamos viendo, han enfrentado un rezago notable en cuanto a el resultado, la dificultad operativa que esta emergencia logró pues, imponer. Entonces, además de esto, en la fase de reactivación económica, la respuesta expedita de estas instituciones es muy importante hacia la construcción de la nueva normalidad de negocios en el país. Ya estamos a 2, 3, 4 años de dicha emergencia. Y ahora bien, por otro lado, pues nos estamos enfrentando a estos requerimientos de que se continúa implementando una nueva ley de propiedad industrial, que pues fue a finales del año 2020, la LFPPI, la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, después de prácticamente pues, más de 3 décadas de estar acumulando algunos temas pendientes, y lo cual, al igual que en el año 94, recibe un impulso la nueva legislación por el Tratado de Comercio, el TEMEC, con México, Estados Unidos y Canadá, y que, bueno, pues es observada o supervisada de manera cercana por las partes de este tratado. Entonces, aquí el punto es por qué se debe considerar proteger la propiedad intelectual. O sea, mientras determinadas sociedades, políticas internas de países, o políticas de algunas empresas o academias, universidades, apuestan por la calidad y una evolución constante en búsqueda de la innovación de los productos para crear un valor añadido y lograr tener o imponer una diferencia con la competencia,
pues hay partes que no dudan en ningún momento de falsificar, de piratear, de infringir los derechos exclusivos, con el objetivo precisamente de obtener beneficios o aprovecharse de una reputación emanada de las innovaciones desarrolladas y debidamente protegidas. Entonces, este gran acierto de determinados titulares o solicitantes, sean empresas, sea gobierno o sea academia, de registrar las creaciones que logran ser aterrizadas o materializadas en patentes, en modelos, en diseños, en signos distintivos u obras artísticas, pues que tienen, número uno, el tino del registro y número dos, la apuesta adecuada de la política de los derechos de propiedad industrial, pues sin duda alguna se encamina o puede llegar a determinar un éxito en la política comercial, pero al mismo tiempo el no hacerlo puede llegar a suponer un fracaso importante. Entonces, aquí lo principal o lo que buscamos proyectar es el hecho de que la propiedad intelectual sin duda alguna es considerada el activo intangible más importante que tiene un negocio o empresa. Viene directamente de la creación del intelecto del individuo o del grupo de individuos que al final del camino o a futuro llega a ser esta propiedad intelectual el distintivo principal de toda empresa y de incluso un emprendimiento. Y puede ayudar a que la empresa sea más competitiva y de esta forma a futuro logra gestionar los riesgos que se puedan llegar a presentar. Eh, pues además de lo anterior, para el caso de nuevas empresas, en el caso de emprendimientos, de spin-offs o de startups que surgen de universidades o incluso de propuestas fuera de la academia, la protección que brinda la propiedad intelectual da seguridad al emprendedor para invertir en innovación, para invertir en desarrollo y en una búsqueda constante de mejora de sus productos o de las etapas o condiciones de sus procesos de fabricación, capacitación de sus colaboradores. Entonces, esta seguridad es palpable o se siente al saber que la creación del intelecto se encuentra protegida. Y de esta forma el creador, sea un autor, un inventor, un diseñador, serán las únicas personas que pueden usarlo y tienen herramientas jurídicas para poder defenderse de cualquier uso ilegal o ilegítimo que pretenda realizar por ahí un tercero. Entonces, me permití hacer una serie de diapositivas para que de manera general se vea la visión al menos de Salvador Morales como una persona que ha trabajado ya por más de 2 décadas en propiedad industrial y esta visión de por qué es importante en cuestiones de la academia o la empresa, como lo decía la propuesta. Les pido el favor si me indican si se ve bien. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve Gracias, muy José. claro. Gracias, Juan. Bien, entonces para comenzar, sin duda alguna, lo primero que tenemos que ubicar es el conocimiento. El conocimiento como esta contenido intelectual relativo a una materia o a un campo determinado y cuáles son las características del conocimiento como para que nosotros estemos interesados en protegerlo o apropiarlo. Antes que nada, el conocimiento es algo intangible que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos saborear. El conocimiento es personal, se origina y reside en las personas. Y de hecho, una persona cuando se transporta de un lugar a otro, ya sea caminando o por cualquier medio de transporte, no deja el conocimiento guardado en un lugar como si fuera un paquete para después tomar un avión e irse a otro estado, a otro país. Entonces, ojo, el conocimiento, además de ser personal, es transportable, toda vez de que el individuo no se despoja de él y puede llevárselo a donde el individuo va. Importante, el conocimiento puede repetirse de una manera tal que al momento de que voy haciendo estas repeticiones me puede llevar pues a convertirme en un experto, a hacerlo cada vez un poquito más perfectible y llegar a ser mejorable y convertirme en un experto, o caso contrario, no se puede consumir. Yo no dejo de hacer cosas por temor a que se me consuma, como si el conocimiento se estuviera
contenido en un contenedor de un determinado volumen, ¿no? Entonces, el conocimiento es inconsumible, es mejorable si yo lo voy repitiendo, pero además es acumulativo. Yo no saco de la parte de la mente algo para poder aprender otra cosa. El conocimiento es acumulable y yo no dejo de entender o de aprender lo que previamente conocí porque estoy ingresando nueva información pues no sé, a mi ser como tal. Sin duda alguna, cuando yo sé o conozco de algo, será una guía para la acción y la toma de decisiones en cualquier área técnica. Importantísimo, el conocimiento no se puede devolver. Imaginemos nosotros que en algún momento, en alguna clase o en alguna plática o conferencia como las que tenemos en el INIC, al final de la sesión les diga, bueno, muchas gracias por escucharme, ahora regrésenme lo que les dije. Eso no es posible. Entonces, es una de las consideraciones importantes que se tienen que tomar sobre para quién proteger por qué proteger el conocimiento. Es específico en cuanto a la evaluación y el entendimiento de ciertos fenómenos. Es comunicable al más puro estilo del ciclo de la comunicación que veíamos por ahí en la primaria o en la secundaria, donde un emisor emitía, valga la redundancia, la información y era recibida por un receptor que tienen un conocimiento medio similar o un conocimiento técnico similar, tal que lo puede entender. Entonces, ojo, eso es importante. Hay que darnos cuenta o hay que fijarnos a quién le contamos nuestras cosas, porque ese tercero, si entiende lo que yo estoy transmitiendo, puede llegar a tomar esta parte y apropiarse de la misma, pues de manera pues, no muy leal. Ok, es transformador y nosotros lo hemos visto desde el principio de la historia, con el surgimiento de la escritura, o cada vez que desafortunadamente ocurre una guerra, pues el mismo conocimiento logra transformar las sociedades y los modos de vida de la gente. Y la última viñeta, sin duda alguna, entre más sabemos o más conocemos de algo de alguien, más poder tenemos sobre ese algo o ese alguien. Entonces, de ahí la importancia que el conocimiento, pues, busquemos la forma de apropiarnos debidamente del mismo, de protegerlos, pues toda vez que no se puede regresar. Entonces, ¿de qué manera protejo un intangible? La única manera de proteger un intangible es con otro intangible, y de ahí es donde surge la propiedad intelectual. Bien, esto es una publicación del Economista, es una publicación que tiene un poco más de 15 años y que nos habla de que, pues, así como el sistema bancario crea un mercado para el capital y la industria de seguros crea un mercado para el riesgo, hace 15 años la visión del Economista era que el crecimiento del sistema de patentes estaba creando un mercado para la innovación. Eso es importante de considerar en el entendido que la innovación se refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias novedades. Entonces, una persona innova cuando aplica nuevas ideas, productos, conceptos o servicios o prácticas a determinada cuestión, actividad y negocio. Ojo, importantísimo, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Entonces, la innovación no solamente va a estar asociada a novedad, tal y como por lo general la propiedad intelectual lo tiene como requisito, la cuestión de la novedad. Entonces, aquí en este caso, una idea solamente podrá resultar innovadora luego de que ella se implementa en nuevos productos, servicios o procedimientos que realmente encuentren una aplicación exitosa y que se imponen en el mercado a través de la difusión. Entonces, el transformar las ideas en dinero, ahí está la innovación. Entonces, importante esta parte de que el sistema de patentes, al menos la visión hace 15 años era de que estaba creando un mercado para la innovación. Bien, de manera general, el tema de propiedad intelectual es un tema muy amplio y que da para varios semestres de estudio en especialidades o en maestrías, pero de manera general aquí lo vemos, pues es según la Declaración Mundial de la Propiedad Intelectual, que por cierto cumple años a finales de este mes. Nos dice que la propiedad intelectual es esa propiedad que se considera de naturaleza intelectual y merecedora de protección.
Pues de manera general, la propiedad intelectual se refiere a un bien económico y cultural que incluye los productos intangibles, al igual que productos físicos, y que son reconocidos en la mayor parte de las legislaciones del planeta y está sujeto a una explotación económica por parte de los poseedores legales del titular o del causaliente de dicha propiedad. Entonces, se relaciona de manera general con las creaciones de la mente, ya sea en el lado de la propiedad industrial. La propiedad intelectual se divide en estas dos grandes ramas. Perdón. Por un lado, la propiedad industrial, que está dirigida a la protección de creaciones industriales, de desarrollos de base científica, de base tecnológica, además de signos distintivos para usarse en el comercio. Y por otro lado, los derechos de autor que están dirigidos a la protección, pues, de formas de expresión o manifestaciones artísticas que yo pongo o aterrizo en un medio material. Entonces, por un lado, la ley de la propiedad industrial, la ley federal de protección a la propiedad industrial es quien regula y observa este tipo de trámites en nuestro país. Y por otro lado, la ley federal del derecho de autor. Ambas con nuevas versiones, relativamente nuevas, estamos hablando de hace 3 años y medio, 4 años, que surgen y, como decíamos al principio, como consecuencia de TEMEC, impulsados precisamente por el TEMEC para buscar tener esta parte homogénea, legal, en lo que es el norte de América. Bien, entonces, en realidad, ¿qué derecho otorga una patente o un registro? Como dicen por ahí los abogados, te da una especie de derecho negativo. Es el derecho exclusivo que le da un tercero, que puede ser una persona física o una persona jurídica, va a ser si la patente protege o el registro protege un producto, al titular le va a dar el derecho de impedir que otra persona use, venda, importe, fabrique u ofrezca el producto patentado o protegido con un registro sin mi permiso o consentimiento. ¿Ok? Si el objeto de la patente, y aquí sería puntualmente una patente, es un proceso, yo como titular tengo el derecho de impedir que un tercero fabrique, use, venda u ofrezca o importe el producto que se obtiene directamente con el proceso que está patentado. Entonces, en realidad lo que obtenemos al principio es esta parte de derecho negativo de tener estas facultades de impedir o de negar, y en consecuencia tenemos esas grandes ventajas que nos llevan a los monopolios temporales para la explotación a nivel industrial o comercial de algunos desarrollos. Bien, esto es de manera muy general. Si yo a partir de investigación y desarrollo llego a una tecnología y dicha tecnología decido divulgarla sin propiedad industrial de por medio, ojo, aquí estamos hablando de propiedad industrial y estamos hablando de una de las ramas de la propiedad intelectual. Si yo llego a hacer esa divulgación y de repente la tecnología llega a tener explotación, la falta de registros o la falta de propiedad industrial no me garantiza el retorno de ese dinero directamente a mí como inventor o desarrollador. ¿Ok? Ahora bien, si la comercialización se lleva a cabo con al menos una solicitud o una expectativa de derecho en trámite, entonces si yo llego a partir de ciertos recursos a lo que es una tecnología y protejo para posteriormente llevarla a la explotación, yo voy a tener estas facultades de renunciar a la tecnología, de demandar, de compartir, de transferir o de excluir. ¿Ok? Y en consecuencia, todo el dinero o la ganancia generada por la explotación de la tecnología que es mía, porque yo tengo la documentación probatoria de que así es, va a regresar directamente conmigo o a las personas a las que yo les otorgue una licencia, por ejemplo. Entonces, es muy importante, o estas son las diferencias entre la comercialización con o la comercialización sin esta propiedad industrial. Bien, ojo, ya entrando un poquito en materia y a la relación que debe haber en cuanto al talento y la creatividad de nuestro país, pero la falta de comunicación que hay con estos ejes. Esta publicación, estamos hablando que tiene más de 15 años. Es una publicación de la revista Expansión de más de 15 años
que me lleva también a pasar a diferentes tipos de gobierno que ha tenido nuestro país. Entonces aquí de plano no le podemos echar la culpa a ninguno y desde aquel momento hasta ahorita las cosas siguen igual. Por un lado, un gobierno que no escucha y que cada vez tiene menos recursos para inversión en investigación y desarrollo de manera general en el país. Una empresa que no llega a voltear para ver qué es lo que pasa dentro del país en cuanto a la gente, principalmente universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación que desarrollan tecnología. La empresa por lo general quiere que la tecnología que va a adquirir ya se encuentra empacada, ya se encuentra en una caja, en un blister y la pueda vender el día de mañana. La quiere completamente madura. Entonces, no voltea a otro lado, al más puro estilo de los monosabios. Y por otro lado, la universidad, que decide hacer una divulgación de la tecnología a través de papers o artículos científicos, los cuales van a dar un beneficio exclusivamente al autor, no a la sociedad en general. ¿Sí? Entonces, esta es la situación. El artículo en su momento nos dice que hay talento para que podamos desencadenar la creatividad, pero debe existir comunicación entre estas partes para que logremos llegar a algo un poquito más sólido y que la empresa voltee a ver qué es lo que está desarrollando la universidad y que tenga el apoyo del gobierno para madurez o maduración de estas tecnologías. Bien, entonces, ya de manera muy general, ¿por qué es importante la propiedad intelectual? Y aquí estamos hablando tanto en la academia como en las empresas, en las pequeñas, medianas empresas. Entonces, es la propuesta de que incentiva la creatividad y la innovación, porque otorga estos derechos de exclusividad a los creadores y estimula la generación de nuevas ideas, de nuevos productos, nuevos servicios, promueve el desarrollo económico, toda vez de que se impulsa la actividad empresarial porque se brindan incentivos para invertir en investigación y desarrollo, se genera el empleo, se genera el crecimiento. Aquí hay un fomento, desafortunadamente nuestro país no tiene una cultura, ¿no?, de apropiación o de protección a la propiedad industrial, a lo que inventamos o creamos y aterrizamos, pero pues sí es nuestra responsabilidad y más para la gente que nos dedicamos a esto, el fomentar, el culturizar una competencia justa para proteger cualquier figura jurídica en propiedad intelectual, las marcas, los secretos industriales o comerciales, evitar la falsificación, la competencia desleal y buscar asegurar un entorno empresarial que sea equitativo, garantizando la calidad y de los productos y de los servicios, buscar que se eviten competidores que se aprovechen de manera injusta de las ideas de otros y que las lleguen a copiar o falsificar. Entonces, mejor se les invita a que hagan creaciones propias. El proteger los derechos de autor para que se garantice que los autores sean reconocidos y recompensados por su trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, incluso a la Ley Federal del Trabajo, y que se les dé el derecho moral que los autores merecen. La propiedad intelectual protege las inversiones financieras y de tiempo que los creadores se han realizado para el desarrollo y comercialización de las creaciones. Y bueno, sin duda alguna es una fuente de ingresos. Acuérdense que es una fuente de ingresos exclusiva por un tiempo determinado, dependiendo de la figura jurídica, para que, para que también se estimule el crecimiento económico y que se fomente la creación de nuevas empresas y que se extienda la comercialización hacia nuevos productos o hacia nuevos servicios. Ahora, pues, ¿cuál sería la relación? Por un lado, este amigo nos da una frase, este amigo de la Harvard Business School, de que el nivel de innovación de una región puede llegar a estimarse por la cantidad de patentes generadas. Y la posición de México según el índice global de innovación, pues vaya, no es la que deseamos, pero tampoco es tan mala y lo coloca en un buen lugar. Estos son los resultados del índice global de innovación del 23 y México aparece en el tercer lugar.
como pues, la parte de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, del río Bravo hacia abajo, todo es evaluado en esta parte como una zona. El índice global de innovación clasifica los resultados de innovación de 132 países. Y bueno, pues sus economías y las distintas características sobre una base de más de 80 indicadores. Entonces, para que se analice de alguna forma la incidencia que hay además en las políticas relacionadas con innovación para el crecimiento o el desarrollo de la economía. Entonces, prácticamente es una especie de comparación que existe entre los insumos de la innovación que hay sobre instituciones, capital humano, infraestructura, clasificación de mercados, qué tan sofisticado es un negocio en México, el ambiente político, etcétera, en comparación con los productos que hay de la innovación, como la generación y creación del conocimiento, las patentes, el impacto de dicho conocimiento en cuestiones de activos intangibles, los bienes y servicios generados, etcétera. Entonces, este comparativo de insumos versus productos de la innovación van colocando estos 132 países en orden. México tiene el lugar 158. México desde hace 10 años no pasa de este grupo de los 3 lugares. Anteriormente estaba Costa Rica, muy involucrado, que llegó a ser el primer lugar, pero ahora hemos sido incluso desplazados en los últimos 3 años por Brasil. Entonces, México tiene una consideración de innovación, sin embargo, en cuestiones de propiedad intelectual no es tan, aquí puntualmente propiedad industrial. Y aquí lo podemos ver. Esta es la cantidad de solicitudes a la izquierda y a la derecha patentes que se ingresan por país en México. Como sabemos, los derechos de propiedad industrial son territoriales y solamente para el caso puntual, o bueno, uno de los casos para patentes, solamente te van a proteger en el lugar donde yo solicito y en un momento dado se concede el derecho. Entonces, que yo solicite algo no necesariamente significa que se me va a conceder. Además, la concesión de este derecho se va a dar 3, 4, 5 años después de la solicitud de nuestro país. En consecuencia, si es territorial, eso quiere decir que si yo tengo interés de explotación de una invención en otro país, tendré que hacer mis solicitudes a través de los diferentes tratados internacionales que existen. Y al revés, si una empresa extranjera o un titular causaviente de otro país tiene interés en México para patentar por fines de consumo, producción o de barrera, lo hace directamente en nuestro país. ¿Qué vemos? ¿Qué se refleja? Por ejemplo, en el año pasado se tuvo un total de solicitudes de patente ingresadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 15,630. De esas 15,600 solicitudes de patente del año pasado, solamente 978 pertenecen a causavientes o titulares mexicanos. Y, por ejemplo, prácticamente 7,000, pues estamos hablando de 40 y tantos % pertenece a Estados Unidos. Es decir, alrededor del 7% de las solicitudes de patente de mexicanos en México. ¿Okay? Para que veamos esta parte, podremos llegar a ser innovadores en el primer tercio de lo que nos dice el Índice Global de Innovación, sin embargo, en cultura de apropiación de la tecnología no lo es tanto. Ahora bien, por otro lado, nos encontramos en la cuestión de lo que son las patentes ya otorgadas, que después de ser sometidas a un par de exámenes, uno de forma o administrativo, un examen de fondo técnico para verificar lo que establece la legislación, se concede o se otorga y se procede con la concesión de la patente. Y encontramos que el año pasado en nuestro país se concedieron 10,471 patentes, de las cuales solamente 575 son de mexicanos. Es decir, el año pasado se concedieron 575 patentes mexicanas para mexicanos. ¿Ok? O sea, hay patentes mexicanas cuyo titular es japonés, o sea, o es de Marruecos, o es australiano, qué sé yo. Entonces, esta es la posición, todos estos datos los pueden acceder a ellos a través de los documentos del INPI. Algo ha ocurrido muy interesante y eso se ha dado, pues vaya, por dedicarme, yo me dediqué a la propiedad industrial en el sector privado por más de 10 años.
de hecho lo sigo haciendo de repente, pero en la parte de la academia, la situación llega a ser un poquito diferente, a pesar de que es la misma legislación y el mismo trato que nos da la autoridad, tanto en México como en el mundo, la posición es diferente y estamos siguiendo nosotros lo que es la academia. Y bueno, el INPI en algún momento, todavía en la administración anterior, llegaba a emitir algunos comunicados donde decía, bueno, del total de solicitudes de patente que hay en México, tantas son de mexicanos. Y de este tanto mexicano lo dividía en empresas del sector privado, centros de investigación, universidades, instituciones de gobierno y además los inventores independientes. Esto se ha ido modificando y nos hemos encontrado con que en los últimos, no sé, a lo mejor a partir del 2019, 2018, prácticamente el 50% de las solicitudes de patente que hacen solicitantes mexicanos ante el INPI provienen de universidades e instituciones de educación superior. ¿Ok? Y prácticamente el 60% de las patentes otorgadas para titulares mexicanos provienen de universidades o de instituciones de educación superior. ¿Qué es lo que podemos leer? De entrada, que todas esas patentes concedidas no llegan al mercado de inmediato. ¿Sí? No es práctica y no es costumbre que una universidad produzca y venda lo que inventa, a diferencia del sector privado. Entonces, lo que hace la universidad es proteger para poner a disposición del tejido productivo, pues, primero de nuestro país y después veremos si de otros países, toda esa tecnología ya protegida, que si bien ya tiene patentes, se encuentra inmadura. No es tecnología madura. Y eso pasa prácticamente en cualquier universidad de América Latina. Y hablamos de niveles de TRL, no sé, del 3. ¿Ok? Entonces, aquí lo que debemos de considerar es que es de entrada tecnología que está debidamente apropiada, pero es tecnología que no se explota de inmediato. Y de ahí la diferencia de propiedad industrial y de innovación, porque hay productos que son sumamente innovadores, pero jamás se fueron patentados. Y al revés, hay productos que están patentados y en virtud de que en ningún momento llegan al mercado, pues no resultan innovadores. Entonces, aquí nuestra responsabilidad es que logremos que empaten estos conceptos, que empate la innovación con la debida y responsable apropiación de lo que nosotros como seres humanos logramos crear de manera general. Y bien, bueno, estas son notas de periódico de hace 10 años o un poco más, donde de plano en nuestro país las solicitudes o el registro de patentes en nuestro país era un caso perdido, pero ahora, poco tiempo después, estamos hablando de una década o década y media después, ya encontramos que las universidades, insisto, a nivel de solicitud, la mitad de las solicitudes de patente de solicitantes mexicanos ante el INPI son universidades y el 60% de los otorgamientos que emite el INPI, el instituto, provienen de universidades. ¿Cuál es el problema? Que son tecnología que todavía pues no se explota. Bien, pues ya para ir cerrando en esta parte, pues ¿a qué se enfrentan? Primero, ¿cuáles son los factores críticos en las universidades e instituciones de educación superior? La divulgación previa en fases tempranas del desarrollo, pues como ustedes saben, en las universidades, pues son los propósitos universitarios, la divulgación científica, la divulgación tecnológica, la divulgación de cultura. Pues bueno, antes de que llegue a madurar una tecnología o una línea de estudio, una línea de investigación, pues es muy común que los investigadores, en virtud de que son evaluados por este sistema de investigadores, por sus publicaciones o por la cantidad de alumnos que llegan a alcanzar un grado, pues tengan que verse en la necesidad de divulgar esta información. Entonces, no sé, yo les puedo decir por la UNAM que censados por parte del subsistema de investigación científica universitario, tenemos al año alrededor de 4.500 publicaciones, nada más de la UNAM, asociadas pues no sé, a investigación, desarrollo en las áreas de química, de física, de ciencias duras, ¿no? Entonces, no digo que todo sea patentable, pero pues imaginemos que sea un 5 un 10%, entonces estamos hablando de 400 o de 200 solicitudes de patente que tendría que haber anualmente.
Pues los tiempos de protección de propiedad intelectual y los tiempos de generación de papers. Es que en realidad son cosas diferentes y la gente te dice es que se tarda mucho. Pues sí, se tarda mucho, pero es que así es el trámite, es la naturaleza del trámite. Y si bien vaya, nuestro país no es de las oficinas más expeditas del mundo, pues sí es el trámite, es la forma como se lleva el trámite. Y aquí es el consejo a los investigadores que consideren que se tiene pues una expectativa de derecho al momento de que yo solicito protección. También hay quejas por parte de investigadores porque dicen es que a mí no me premian por generar patentes. Pues es que en realidad las patentes están para otra cosa, ¿no? Y seguramente Raúl Tafoya nos puede platicar de eso, ¿no? Entonces, pues en realidad la propiedad industrial está directamente asociada, dirigida al lucro. Y los papers es una otra cosa, la divulgación científica, y por otro lado, una tesis es para que un alumno alcance un grado. Ya hablamos de los desarrollos que son en etapas tempranas, que son considerados de alto riesgo por las empresas en la cuestión de inversión. El sector privado tiene una baja participación en el financiamiento de la investigación. Eso queda claro. Hay muy pocos acuerdos o convenios de colaboración en los que realmente el sector privado llegue a arriesgarse. Hay poca o nula participación en investigación que genere innovación, es decir, productos que se puedan llegar a vender, llegar a ser explotados. Y bueno, los fondos públicos para la maduración de tecnología también es algo que ha llegado pues a fallar y bueno, conforme cambian los gobiernos, llega a ser también el tema. Bien, en cuanto a las ventajas, pues número uno, la exclusividad temporal que otorgan las patentes o cualquier figura jurídica, pues estimula la investigación y las invenciones, le permite a un inventor resarcirse de los costos de investigación, de desarrollo y producción a través de la comercialización de los productos patentados. Por ejemplo, la universidad tiene un reglamento de ingresos extraordinarios donde el dinero, o bueno, del dinero que se produce por una transferencia tecnológica de propiedad industrial, el dinero que entra a la universidad, el 50% de ese dinero llega directamente con los inventores. ¿Mm? El resto se reparte en un 30% para la entidad o dependencia donde surge la invención y un 20% para la administración central de nuestra universidad. Entonces, eso existe, nos vemos respaldados independientemente por la política o el reglamento o normatividad universitaria, insisto, por la Ley Federal del Trabajo y también la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se estimula una amplia divulgación de la tecnología, animando al inventor a revelar sus datos mediante la publicación de patentes. Hemos logrado de que ya lleguen los papers a ser publicados o que se suban a Internet, pero ya llevan un número de expediente o un número de solicitud de patente, lo cual asocia el cumplimiento de la parte académica y de la parte legal y esa responsabilidad que ahora van adquiriendo los inventores. Se ofrece un medio ofensivo al empresario para la consolidación de mercados, entrar también a nuevos mercados, proporcionar incentivos para nuevas inversiones en capital de investigación y pues también se ofrece a un empresario un arma defensiva en contra de la competencia en cuanto a lo que son las invenciones en universidades. Y bueno, pues ya de manera muy general, hay que considerar que el momento en que el conocimiento, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el conocimiento es un sinónimo de tecnología. Entonces, el momento en que el conocimiento o la tecnología adquieren valor es el momento, o el primer momento, es el momento en que se ven, número uno, debidamente protegidas y número dos, adquieren el interés del mercado. Ese es el momento en que el conocimiento adquiere valor. Entonces, es como si yo le dijera a algunos de ustedes, te vendo un carro último modelo con un valor de 450,000 pesos, te lo vendo en 20,000 pesos, con la diferencia que no te voy a dar factura. Entonces, bueno, dice, oye, pues no me conviene, ¿no? No conviene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el carro legalmente completo, debidamente apropiado, que tiene un papel, se hace la diferencia de vender algo en 400,000 pesos y en 20,000 pesos. Es un papel. Y si despierta el interés de mercado, la combinación de ambos elementos, pues nos da la diferencia
y de ahí que el conocimiento sea determinante siempre y cuando la tecnología se encuentre protegida y tenga ese impacto al sector productivo. Los activos de propiedad intelectual pueden reforzar los argumentos para convencer a un inversionista en aportar financiamiento. Lo veíamos, disculparán el ejemplo, pero lo veíamos en el Shark Tank, ¿no? Que al momento de que daban su pitch, las personas les preguntaban a los tiburones, oye, ¿tienes patente? Entonces eso es importante y puede llegar a ser una ventaja. Proteger los desarrollos es un factor clave para ofrecer esta exclusividad y competir en un mercado tan agresivo, tan globalizado como es el mercado actual. Tenemos herramientas para la negociación de la transferencia tecnológica, la mejora de rendimientos, pues por la firma de licencia y explotación de las invenciones, que nos va a dar, como puede llegar a ocurrir en la academia, financiamiento para continuar con investigación, desarrollo e innovación. Ese derecho de propiedad intelectual nos va a permitir pugnar contra fraudes y protegernos de la competencia desleal. Y pues sin duda alguna lo vemos, que algo patentado o protegido o registrado, pues se diferencia claramente de un producto o de servicio que es de la competencia. La confiabilidad del usuario o de un cliente hacia un producto, un servicio, un bien, y bueno, entre comillas, podríamos llegar a disminuir la posibilidad de copia o de alguna imitación. Entonces, eso es de manera general. Si ven los pros y los contras en cuestiones de materia de propiedad intelectual para la academia y para el sector privado productivo, pues de manera general son los mismos. Hay algunas diferencias importantes, pero bueno, de manera general son los mismos. Pues ya con esto me despido y que hagamos conciencia de que la gente que estamos aquí en nuestra plática, pues pertenecemos a la sociedad de conocimiento, este grupo de personas que tenemos acceso a la información y en teoría sabemos qué hacer con la información, con el conocimiento. Y que, pues bueno, que veamos a la tecnología que no es en sí el fin. La tecnología, y si se encuentra debidamente apropiada, es el medio entre la sociedad del conocimiento que somos nosotros y el desarrollo primero de nuestra comunidad, de nuestro país, y por qué no pensarlo del mundo completo. Entonces, es un gusto enorme participar, regresar a las andadas, si me permiten la expresión con el IMIC. Agradezco mucho la invitación, agradezco el apoyo de mis colegas del comité que están aquí y quedo a sus órdenes en caso de que haya alguna duda o pregunta. Buenas tardes.